y con valor. Déjenme, nada más encuentro mi ventanita. Muy bien. Bueno, ya que están todos viendo lo mismo que yo, esta sesión vamos a ver el tema de participación y consulta pública. Aquí dos aspectos que tenemos que ver son todas las variantes que podamos encontrar en las distintas leyes en relación a cómo la población participa en general. Recordemos que tanto en el marco jurídico ambiental como en el cultural, siempre va a haber un apartado donde la población debe de tener cierto nivel de participación en la toma de decisiones, como ya comentamos. Sobre todo se nota más en el marco, la legislación ambiental, dado que, como lo hemos venido mencionando en momentos distintos de la clase, el ambiente, por llamarle de alguna forma, nosotros, para que en términos jurídicos estemos todos de acuerdo, el ambiente o los ecosistemas, los recursos naturales, es un bien de dominio público, es un bien común en el cual todos nos vemos, digamos, afectados en cierta medida, y además de que se trata de un derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y el derecho a la salud están fuertemente ligados a la legislación ambiental porque es una garantía que ya está a nivel constitucional. Por lo tanto, entonces toda decisión que se vea involucrada en que vea involucrada cualquier recurso natural, por llamarle de alguna manera, o como dijimos, ecosistema o ambiente, pues es tarea de todos nosotros. Entonces existen diferentes mecanismos. Ahora, en términos de patrimonio cultural, hay ciertas variaciones, pero al final del día de lo que se trata, y como todos ustedes revisaron en alguno de los instrumentos, siempre va a haber un apartado ya sea de participación o de consulta pública. Bueno, entonces para eso vamos en esta sesión a revisar pues estos diferentes aspectos que involucra que nosotros pues como ciudadanos a pie le diríamos ahí, tenemos estas formas de participar. Bueno, en este punto vamos a trabajar entonces 4 aspectos que tienen que ver con, uno, el derechos humanos, el segundo con pueblos indígenas, que tiene su propio apartado y como verán en temas de patrimonio cultural se vuelve fundamental entenderlo, aunque también en temas de legislación ambiental, porque donde están pues los relictos de ciertos ecosistemas, pues es donde habita esta población y que además pues tienen a un conocimiento ancestral, ¿no? A todo el uso y manejo de estos recursos. Otro de los aspectos importantes cuando hablamos de la participación pública o del público en general es el acceso a la información, es decir, que todos nosotros tenemos derecho a conocer tanto de proyectos como sobre las tomas de decisiones. Por ejemplo, estoy pensando en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, ¿no? También deberíamos de tener acceso a qué zonas se pretenden, en este caso, por ejemplo, decretar como ya sea reservas de la biosfera, reservas ecológicas estatales, o cuando se pretende implementar algún proyecto, por ejemplo, que pueda involucrar el uso del agua o descargas de ciertos residuos a los cuerpos de agua. Entonces es importante el acceso a la información para la toma de decisiones. Como les digo, todo esto está vinculado mucho al derecho al acceso a la salud o a un ambiente sano, por ejemplo. Y vamos a tener lo que se llamaría, pues, digamos, el último aspecto a revisar y que siempre está dentro de las leyes, ya lo van a revisar en su momento, sobre consulta y participación pública, ¿no? Bueno, aquí esta soy yo, ¿no? ¿En qué día de la cuarentena vamos, no? Así todos nosotros, siempre el lunes. Y como ya vamos a superar ese momento, comenzaremos entonces ahora sí con el primer tema, que son, como les dije, voy a empezar con pueblos indígenas y esto por un aspecto fundamental, que es que muchos de los proyectos en los que nosotros trabajamos desconocemos o tenemos una ligera idea de que existen comunidades indígenas o que tenían alguna antecedente o reconocimiento como pueblo originario. En algunos casos muchos han dejado de hablar su lengua, por eso no es algo fácil de reconocer, pero como veremos más adelante,
hay uno de los instrumentos importantes para saber si existen o no estas comunidades y todos los procedimientos que debemos de seguir, que son las evaluaciones de impacto social. Nos van a dar algunas pistas de lo que necesitamos conocer o saber sobre estos sitios donde pretendemos intervenir y tener la certeza de que si tenemos presencia de pueblos indígenas o de tradición indígena, tenemos que actuar de cierta forma para poder intervenir pues en esos lugares, ¿no? Que tienen ciertas características específicas, ¿no? Y que además nos van a demandar la revisión de otros instrumentos. Bueno, entonces, el tema de pueblos indígenas es algo que ha estado presente a lo largo de la historia de México. No siempre ha tenido un reconocimiento jurídico, pero hemos tenido, en términos históricos, pues muchos encuentros y desencuentros. Vamos a ver que un parteaguas, como lo vamos a ver más adelante, es la celebración de, bueno, no la celebración, la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, que es cuando las poblaciones indígenas que aún viven exigen pues justo ese reconocimiento y por lo tanto un resarcimiento de daños y con ello pues que haya un cambio en todo el marco jurídico para que se respeten sus usos y costumbres. Bueno, recordemos que todo esto pues tiene siempre sentido en el marco de que el país cuando se reconoce a sí mismo y se configura como un Estado es cuando empieza a conformar una serie de políticas públicas. Es decir, va a empezar a tomar una serie de decisiones para todos los que habitamos en este territorio. En el caso de nuestro país, digamos que estas políticas públicas en torno a los pueblos indígenas, aunque tiene antecedentes previos a la Revolución Mexicana, como hemos visto durante la corona española, que hubo reconocimiento de ciertos elementos que la corona reconocía, porque al final, aunque en el proceso de la colonización pues hay un cambio radical en toda la estructura que existía de los pueblos originarios o indígenas. También hay un reconocimiento sobre ciertos derechos, sobre todo pues de las clases más altas socialmente hablando y económicamente de estas estructuras indígenas preexistentes, ¿no? A la llegada de los españoles. Si bien luego lo reorganizan a mucha de la población indígena, los agrupan, digamos, en cierto tipo de asentamientos y se denominan estos este, ejidos, en algunos otros pueblos se les reconoce, digamos, sus lugares de origen y se les da, la corona les da una serie de, no me acuerdo cómo se llama, bueno, les da una serie de papeles que los reconoce con ciertos derechos sobre esos territorios, ¿no? En otros momentos en la República y en otros lugares, los pueblos indígenas realmente son desplazados, se ven en la necesidad de fundar nuevos pueblos o asentamientos, y también la corona les reconoce esos sitios ya como propios, ¿no? Bueno, entonces, eso era, digamos, antes de que se diera esto de la conformación del Estado mexicano como lo conocemos hoy. Entonces estamos hablando de 1900 y después durante la revolución y después que es cuando realmente se empieza a perfilar una política pública específica para los pueblos indígenas y que se ha mantenido, digamos, sin tantos cambios, ¿no? Ahora, durante estos al menos, pues ya serán 110 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, entonces, al principios del siglo antepasado, o sea, en 1900, había un gran tema en relación a los pueblos indígenas donde había una gran exclusión y discriminación muy importante. Obviamente solo eran vistos como otro recurso más, una mano de obra, no tenían reconocidos ningún tipo de derecho a menos de lo que yo les contaba, que estos pueblos que se fundaron nuevos o estos pueblos que mantenieron su emplazamiento original y se les reconoció como pueblos o como zonas ejidales o comuneras, que es algo que platicamos la sesión pasada sobre los tipos de tenencia de la tierra, pero en términos generales, pues había una política de discriminación que hoy día sigue persistiendo de forma muy velada, pero bueno, antes era más, eh,
pues más evidente, ¿no? Bueno, después de la Revolución Mexicana, en la construcción del Estado mexicano y en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que era todo un progresista y que pues él realmente institucionalizó y formalizó muchos elementos de lo que hoy conocemos como el gobierno, ¿no? Eh, que dirige este país. Bueno, Lázaro Cárdenas en este proceso de formación, él tiene una visión distinta de los pueblos indígenas, sin embargo es una visión muy paternalista, es decir, protectora, como alguien que tiene que ser tutelado, como si los indígenas no pudieran tomar sus propias decisiones, los pueblos indígenas. Entonces, esta actitud paternalista o protectora del Estado, que además se refleja en otras instituciones, pero en especial para los pueblos indígenas, es más acentuada, ¿no? Entonces se crea una política específica para los pueblos indígenas, pero no hay ese reconocimiento de la capacidad que tienen los pueblos para tomar sus propias decisiones. Eso se le llama autodeterminación, es decir, el derecho a decidir el destino y el desarrollo. Y la autodeterminación implica también el cómo, además de cómo organizarse, de que tienen sus propias normas sociales, ¿no? Y por lo tanto también se traducen en normas jurídicas que no se les da ese reconocimiento. También es un no reconocimiento a que ellos pueden administrar sus propios recursos naturales y su territorio. Entonces, al no darles esa figura de independencia, ¿no? Y tener ¿cómo se dice? Esta idea de protegerlos, ¿no? Se decide por ellos, sin consultarles de ninguna forma, ¿no? Entonces eso lleva, digamos, a una serie de conflictos que obviamente se van a ir eh, vislumbrando en el tiempo. Digo, el mejor ejemplo es en el 94 con el movimiento zapatista, que es un reflejo de esa política paternalista que nunca permitió que tomaran decisiones y por lo tanto pues la gente dijo ya, hasta aquí, ¿no? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de decidir y entendemos la complejidad del mundo actual, ¿no? Y de sus propias leyes, pero necesitamos que entiendan que nosotros tenemos nuestras propias normas. Bueno, entonces digamos que esta actitud paternalista dura alrededor de este periodo donde gobierna Lázaro Cárdenas. Y en este proceso, entre el 34, que es cuando va cerrando Lázaro Cárdenas, hasta 1976, se crea el Instituto Nacional Indigenista. Y lo que se busca es que los pueblos indígenas sean asimilados como parte de la población mexicana, ¿no? Es decir, les tenemos que enseñar español, a dejar de usar la ropa que usan para que usen la ropa contemporánea, es decir, se busca homogeneizar de cierta forma la población indígena, no se reconoce su diversidad como tal, porque se piensa que son, dentro de este contexto, que ellos son personas que necesitan ser educadas y formadas en cierto contexto. Al final del día, si se fijan, es así como sigue siendo la idea colonizadora, ¿no? De evangelización y de educación y de enseñarles, porque pues son salvajes, ¿no? Digamos que eso aparece. Y lo que se busca es la desaparición de diferencias culturales. Ellos piensan, bueno, pues ya formamos la nación mexicana, como todos somos mexicanos, nos debemos de vestir de charros, en fin, hay una imagen, uh, un perfil que se busca que cumplan los mexicanos de cierta forma para que seamos mexicanos, ¿no? Entonces ahí no se entiende que es muy distinta las culturas que han habitado y que han transformado todo su entorno y su forma de ver el mundo, su cosmovisión y sus recursos, la forma en la que los han apropiado. Entonces no entienden que incluso dentro del mismo, por ejemplo, el sureste de México, los mayas tienen dentro de la cultura maya existe una diversidad interna, ¿no? Que obviamente la lengua también tiene sus diferencias y que tiene que reconocerse, pero todo eso se piensa que no, que todos tendríamos que ser igual, los que viven en Chihuahua, eh, las, los grupos culturales que viven en Sonora son iguales, todos los del norte, todos los del centro. Entonces, ahí lo que se busca es, como les comento, una homogenización, ¿no?
y que lo que implica que si nosotros todos hablamos, por ejemplo, español, estudiamos la primaria, aprendemos a cultivar de cierta manera, pues eso nos lleva a llevar al país en su totalidad a un nivel de desarrollo económico más importante y por lo tanto pues vamos a superar la pobreza, ¿no? Porque además desafortunadamente los grupos indígenas en el contexto de las políticas públicas que se han desarrollado tanto en el siglo XIX, XX como en se asume que están marginadas, que están atrasadas, ¿no? Entonces es todo un tema. Bueno, entonces se construye toda una serie de instituciones, como les digo, con esta visión paternalista. Se crea este Instituto Nacional Indigenista para atender, digamos, esas necesidades, pero siempre buscando incorporar a la población indígena a la visión de modernidad, de desarrollo que debe de tener este país, de primer mundo, ¿no? Siempre aspirando a incorporarnos al primer mundo como si eso fuera como si siguiera siendo el objetivo más importante, sin entender que la diversidad cultural pues es lo que nos enriquece y nos ayudaría a pues aprovechar mejor los recursos naturales y en general. Bueno, en este contexto, lo que les tiene que quedar claro cuando nosotros hablamos de los pueblos indígenas y todo este proceso de participación y consulta pública que se van a ver reflejado en las leyes, es que estamos inmersos en un contexto eh, geopolítico. Y con geopolítico me refiero a que va a haber grandes naciones, o va a haber naciones siempre más poderosas que detentan justo el poder económico y político, que se toman decisiones en otros países, que esta es la realidad en ciertas esferas políticas, y que eso va definiendo el rumbo económico de los diferentes países. Eso en este contexto nos tiene que quedar claro que hay una serie de políticas públicas internacionales eh, derivadas de la Segunda Guerra Mundial otra vez, que buscan en principio deberían buscar la redistribución de la riqueza en todos los sentidos, en todos los aspectos. Sin embargo, pues como les digo, siempre hay intereses geopolíticos, es decir, de estas grandes potencias, que primero eran imperios, ¿no? Y que después se tradujeron en estos estados-nación, ¿no? Y yo no necesito platicarles todo lo que ven en las noticias todos los días, ¿no? Si siendo Estados Unidos uno de los polos más importantes, ¿no? Europa como un gran conglomerado siempre, ¿no? Entre Francia, Inglaterra y Alemania, ¿no? Tratando de dividirse el mundo, perdón, ahora China, y todos ellos en su conjunto van definiendo una serie de políticas públicas que se van metiendo en los demás países a través de las instituciones bancarias internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, en este gran contexto donde se van moviendo intereses económicos importantes para nosotros en la década de los 70, va repercutiendo en una gran crisis agropecuaria. Derivado de esta Segunda Guerra Mundial, como les comento, donde se busca que ya, en este caso, por ejemplo, Alemania no vuelva a alcanzar el nivel de poderío que tenía antes. Se empiezan a decidir desde cómo se distribuye, quién produce los alimentos, cómo se van a distribuir en el mundo. Se establecen mercados internacionales para la compra y venta de alimentos y de muchos otros insumos como los energéticos. Y a nosotros, pues obviamente nos va a pegar en la década de 70 como una gran crisis agropecuaria. Estas políticas públicas lo que han hecho siempre en temas del campo ha sido que haga ya una dependencia alimentaria de otras grandes naciones y de sus mercados y sus productos. Esto cómo le pega el tema de pueblos indígenas es que pues ellos finalmente son quienes junto con los ejidatarios, que después de que se viene este reparto agrario en la revolución, pues entonces hay un golpe muy fuerte porque en vez de fortalecer digamos, las estructuras internas y los mecanismos internos para producir mejor nuestros propios alimentos y no tener una dependencia de otros agentes externos o de otros estados, estas políticas lo que hacen es ir menguando, ¿no? Las capacidades de producción de los pueblos indígenas y obviamente de estos ejidatarios, y entonces nos viene una crisis muy fuerte. Entonces, si ellos ya vivían en una marginación, los pueblos indígenas ya vivían en un cierto nivel de marginación económica y social,
con estas crisis internacionales, con estas políticas internacionales, pues le pegan más fuerte. Eso que detona, pues que los pueblos indígenas se organicen eh, bajo un movimiento campesino, ¿no? Porque son quienes trabajan la tierra, que conocen, pues, cómo producir los alimentos en este país, y entonces eso genera que, pues, empiecen a alzar su voz, ¿no? Entonces, una vez que se organizan estas comunidades indígenas que ven que tienen muchos aspectos en común, siendo, digamos, la agricultura o la actividad agrícola como el elemento que los amalgama, ¿no? Porque ellos sí reconocen sus propias diferencias culturales, es como entonces empiezan a organizarse y por lo tanto a visibilizarse frente al Estado mexicano y todas sus instituciones. Bueno, ¿esto en qué va a derivar? Pues en una serie de movimientos internacionales indígenas, como les voy comentando, obviamente se va acercando para los 90, la década de los 90, los 500 años del descubrimiento de América, y por ello pues los pueblos indígenas en todo, digamos, América Latina y en el mundo empiezan a decir, a levantar su voz de que no están de acuerdo en cómo se les trata, en que no se les reconozcan sus derechos, en que estén marginados en todos los aspectos y que se busque pues justo su homogenización, ¿no? Bueno, entonces lo que ellos buscan es, a través de reuniones internacionales, una serie de reivindicación, reconocimiento y respeto por todos sus derechos, el derecho al territorio, el derecho al uso de los recursos naturales que hay en esas zonas, porque ellos son o poseedores o propietarios de esos territorios, y por lo tanto pues tendrían que tener ¿tiene un nombre? El, como es que no es privilegio, pero bueno, tienen el derecho original de administrar esos recursos y que no el Estado sea el que decida qué hacer. Obviamente el derecho a tener su propia lengua, a su propia cultura y bueno, entre otros aspectos, ¿no? Esto es para, como les digo, hasta a mediados de los 70. Entre el 76 y el 88, es decir, antes de los 90, que es les digo que en 1992 se vuelve un parteaguas importante, pero lo que se va reconociendo en este otro proceso es, digamos, en México una nueva política indigenista, en este caso del presidente López Portillo. Obviamente empiezan a detonarse, a tratar de dar nuevamente bajo una visión paternalista, es decir, protectora, se empezaron a generar una serie de proyectos justo para, digamos, impulsar el desarrollo, una distribución más equitativa de los recursos, en fin. Sin embargo, no existía ningún proceso legítimo y jurídico de reconocimiento jurídico para que ellos pudieran participar de forma directa sobre la toma de decisiones en este país, ¿no? Sobre sus propios recursos y su propia, como les digo, cómo ellos decidir sobre sus propios destinos, ¿no? Como pueblos. Esto sucede hasta el 88 y como les digo, se va acercando para 1992 el festejo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, y ahí lo que vamos a encontrar es otra serie de políticas públicas que van siendo justo permeadas por este tema de este reconocimiento que los mismos pueblos indígenas van exigiendo, no van construyendo, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Les digo, el 92 se vuelve el parteaguas, pero previo a eso hay toda una construcción que ellos vienen realizando, una serie de luchas, una serie de reuniones internacionales, y bueno, para el caso del 88 al 2006, pues entonces México tiene que reconfigurar sus políticas públicas y por lo tanto también su marco jurídico para hacer un reconocimiento de estos derechos de los pueblos indígenas. Todo esto se ve, digamos, se ve promovido porque nuevamente nosotros siempre estamos inmersos en una espiral de crisis. El campo siempre ha sido muy golpeado porque, como les comento, por estas decisiones geopolíticas eh, que se van a ver traducidas en políticas económicas. Siempre estamos metidos en el tema de préstamos en instituciones financieras mundiales que siempre nos obligan
a dejar al campo mexicano y a quienes lo trabajan de lado para pues priorizar productos y una dependencia alimentaria al final del día de estos otros mercados pues del primer mundo, ¿no? Esa es la realidad. Eh, este, estas crisis también se ven muy ahondadas porque para 1992, que es durante el gobierno de Salinas de Gortari, se asume, y digo y se asume porque al final del día no está resuelto todo el tema del reparto agrario. Se asume que el reparto agrario ya finalizó, la revolución ya hizo su trabajo, pero eso está en el discurso. En la realidad es que siguen existiendo muchos conflictos por las tierras. Hay juicios larguísimos. Si bien existen tribunales agrarios, los conflictos son muy fuertes, siguen siendo muy fuertes. Y esto porque em, desafortunadamente las mejores tierras siempre han quedado en manos pues, de la gente de las clases más pudientes de este país, con el acceso al agua, en fin, y siempre ha habido un despojo, ¿no? De estas mismas sectores más poderosos en este país a lo largo de la historia de México, de estas clases, pues hacia los pueblos indígenas, no sé, es decir, los han ido desplazando y a las mismas comunidades agrarias con los nuevos repartos agrarios, pues los mandaban al fin del mundo sin ningún tipo de acceso y sin que fueran las mejores tierras. Entonces, al final del día se asume que el reparto agrario se terminó, que ya no hay más tierras que repartir, pero se sigue habiendo esa necesidad de la gente pues de cultivar porque de ahí vive, ¿no? También tenemos un gran problema porque el narcotráfico ha entrado a las regiones indígenas, es algo que ustedes no, hoy se ve más visible, no solo es, bueno, están en las regiones indígenas sobre todo porque son las zonas más alejadas de las ciudades, donde no hay, digamos, presencia de las instituciones como podría ser para nosotros eh, la policía, por ejemplo, o el ejército. Son las zonas donde existen más recursos naturales, mayor disponibilidad, digamos, de territorio para hacer los cultivos estos ilícitos. Entonces hay una gran crisis, ¿no? En estas regiones. Eh, También hay para todos estos pueblos indígenas una gran tasa de migración justo de las zonas rurales a las zonas urbanas, pues por la falta de oportunidades, por estas otras presiones, incluso desplazamientos que originan los grupos de narcos, pues para que si no cultivan, pues entonces les son quitadas sus tierras y bueno, son sujetos de violencia al final del día, entonces emigran. Recordemos que para el 94, que es cuando surge el movimiento zapatista, ¿no? Eso todo va a impulsar que las políticas públicas tengan que ir reconfigurándose, ¿no? Pues para dar cabida a todo esto, a todas estas nuevas, bueno, no son nuevas necesidades, pero estas demandas que se van fortaleciendo pues por todas estas crisis que las van acentuando día con día. Obviamente en este proceso pues existe una mayor participación indígena en la política, es decir, hay quienes se incorporan a diferentes partidos para tratar de hacer llegar pues a los órganos máximos constitucionales como son el Congreso de la Unión, pues para que haya cambios de verdad, de raíz, ¿no? Y pues como les comento, el Movimiento Indígena Internacional por los 500 años de la conquista, lo que deriva es que entre el 94 y el 2006 se haga la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, y es una declaración que al final del día muchos de los países en América Latina y en todo el mundo, y en especial México, pues firma y ratifica. Por lo tanto, entonces eso significa que tiene que haber un cambio en términos jurídicos y también en la práctica sobre cómo se enfrentan, pues digamos, los indígenas a estas nuevas pues dinámicas políticas y económicas, y cómo el país los tiene que incorporar ya no de forma similar a como era al principio, ¿no? Donde se decidía por ellos, sino que ellos tenían, bueno, pedían tener voz y voto pues en esas tomas de decisiones, ¿no? Y obviamente en el 90 bueno, hay una firma de ratificación, luego derivado de estos 500 años, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, muy conocido como el OIT, convenio OIT 169,
donde justo este reconocimiento de los pueblos indígenas se va a ver traducido en diferentes derechos, los derechos a la salud, el derecho al trabajo, a mejores condiciones de trabajo, el derecho al territorio, a un medio ambiente sano, es decir, a los pueblos indígenas como un grupo específico, como lo vimos en las normas individualizadas al inicio del curso. Justo se busca una traducción para un grupo específico social, en este caso se engloba a todos los grupos indígenas en este solo paquete, ¿no? Y bueno, ahí lo que se trata es de hacer una serie de reformas porque incluso para el tema de la impartición de justicia, pues no existían ni siquiera traductores, no se reconocía esta diferencia lingüística y por lo tanto pues había muchos inculpados indígenas que no podían ni siquiera defenderse porque no había traductores o intérpretes que les pudieran explicar sus derechos y que ellos a su vez expusieran sus propias versiones sobre los hechos, ¿no? Y que bueno, pues también había una serie de usos y costumbres que no necesariamente los tenemos que compartir, pero que bueno, pues ellos a su vez tienen un propio un marco jurídico que no reconocemos, pero que lo tienen, entonces eso es lo que se busca. Obviamente eso también, a ver, sí, perdón Alejandra, deja termino y ahorita te digo. Bueno, entonces uno de los elementos importantes también derivados y que se tradujo en estas nuevas políticas públicas es el uso de peritaje cultural, es decir, que siempre tenemos que entender que las situaciones están en un cierto contexto cultural y que hay una serie de usos y costumbres que nosotros tenemos que entender para que podamos nosotros hacer sobre todo una impartición de justicia, ¿no? Que es cuando se generan los conflictos. Y obviamente los traductores se vuelven un nuevo grupo importante en este puente, ¿no? Entre, digamos, el mundo, es que es de occidente, indígena y no indígena, ¿no? Es decir, entre las instituciones del Estado que se van perfilando a principios, como les digo, con la Revolución Mexicana y que es lo que tenemos hasta el día de hoy vigente, y pues los usos y costumbres de los diferentes pueblos indígenas, ¿no? Bueno, voy a pasar, bueno, todo eso implica, como se ve aquí en el cuadrito, que en el Estado mexicano haya una serie de reformas legales en todo el marco jurídico, tanto a nivel federal como estatal, mucho derivado de la firma de convenios y tratados internacionales. Eso es muy importante puntualizar, chicos, porque no necesariamente eh, México ha avanzado en estos temas incluso ni de participación pública, ha sido más un poco obligada por estos temas internacionales, que bueno, ha sido algo que hay que agradecer también, porque si no los firmáramos, pues estaríamos literal en la olla, ¿no? Bueno, Alejandra dice, ¿es verdad que en 1994 México estuvo a punto de pasar al primer mundo? Ay, bueno, no, querida, nosotros nunca, bueno, te voy a leer la pregunta y te la contesto por el Tratado Libre de Comercio, pero ya no se logró por el movimiento, por el conflicto del movimiento zapatista. Recuerdo que lo vi en un documental, pero no sé si lo recuerdo bien. Bueno, a ver. Esta es una pregunta muy difícil. Yo siempre que me meto estos temas es así, alguien más experto, pero bueno, se los voy a explicar en mis propios eh, términos y como yo lo he revisado a lo largo de la literatura y de las diferentes clases que yo he tomado en este caso de la maestría y otros cursos que he tomado, ¿no? A ver, como ya les comentaba, cuando les hablo de geopolítica y esta división de los países en diferentes grupos, como pueden llamarse primer mundo o tercer mundo, o emergentes, o a ver, por ahí debe de haber otro término por ahí. Pero bueno, en realidad es que en este mundo, con los países como los conocemos el día de hoy, siempre hay países más ricos y poderosos que nosotros. Ellos son realmente los que deciden el destino pues, del mundo en su totalidad. Entonces ahí lo que tengo que decirles es que los países del tercer mundo, o sea, nos han vendido a esos países poderosos o esas grandes potencias económicas y políticas, nos han vendido la idea de que si seguimos ciertos modelos económicos, eh,
todos llegaremos al mismo lugar, es decir, todos lograremos ser exitosos en el mundo y ricos y con todos los servicios posibles y con una población con acceso a muchas cosas, eh, sí, con un montón de derechos y garantías, ¿no? La realidad es que no es cierto. La distribución de la riqueza en este país en este país y en este mundo es desigual. Y eso siempre lo establecen los países o estas potencias que son más ricas, ¿no? Ellos son quienes definen las políticas públicas y lo que tenemos que hacer a nivel internacional. Entonces, es un mito que nosotros como país de tercer mundo, porque además nos clasifican ellos así en sus categorías, podamos llegar siempre al primer mundo. La realidad es que desafortunadamente vivimos en un mundo donde la colonización es algo que sigue siendo muy vigente, incluso lo van a ver traducidos en términos de la cultura. Todas las ideas que nosotros tenemos, cuando digo cultura, la cultura, digamos, en términos generales, todo lo que nos llega a través de los medios de comunicación, el radio, la televisión, las películas, incluso hasta lo que se le está definido por estos grupos más poderosos, ¿no? Incluso dentro de los mismos Estados Unidos y ya se van dando cuenta que China hoy está emergiendo como una nueva potencia, lo mismo Rusia. Ellos son quienes construyen esos discursos y nos dicen qué creer y qué hacer y cómo hacer, ¿no? Ellos son quienes deciden y no es gratuito que la carrera armamentista y toda la conquista del espacio pues está definida por estos intereses, ¿no? Entonces, la realidad es que no, el movimiento zapatista, para contestar así de forma puntual, Alejandra, no es que nos haya detenido el ingreso a pasar a países de primer mundo, eso nunca va a pasar porque nosotros siempre seremos, como muchos otros países, la fuente de recursos y riquezas de otros países, no de nosotros mismos. Entonces, el movimiento zapatista no detuvo eso. En realidad, lo único que hizo fue poner en evidencia que seguimos, como al día de hoy, en una serie de crisis muy duras donde no hemos atendido eh, y dado respuesta a que somos países culturalmente distintos al interior. Lo mismo le pasa aquí, quiero que sepan que lo mismo pasa en Estados Unidos, este, que somos diversos y que al final del día lo único que buscan los modelos económicos es homogeneizarnos, es decir, que todos pensemos igual, que todos vistamos igual, que todos usemos celular, que todos hagamos y pensemos y aspiremos a lo mismo. Y la realidad es que eso nunca va a pasar, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos orígenes distintos y muchas de las crisis que vemos hoy día, tanto de valores como a la misma crisis ambiental, es derivada de un modelo económico donde dice que pues, la, la, este, la tecnología es la que nos va a salvar. El conocimiento científico y la tecnología va a hacer que la vida sea posible y que todos lleguemos al mismo punto de equilibrio, de desarrollo económico y social. Esa es una gran mentira, esa es la realidad. Entonces, no, el movimiento, digo, eso es una mentira para dejar en mal a los grupos indígenas y que nosotros tomáramos una postura hacia, ay, pero es que estos indios, ¿no? O sea, no, la realidad no es esa. A eso nos hicieron creer, pero no. Eh, el destino de estos países, a menos que nosotros hagamos verdaderamente una revolución en todos los sentidos, es que sigamos siendo pues los esclavos de los países más poderosos, ¿no? Y ricos. Entonces no sé si eso amplió las dudas o contestó la pregunta, Alejandra. Espero haber contestado. Pero no entren en crisis. Aquí lo importante, bueno, yo sé que es duro, pero lo que es importante cuando nosotros reflexionamos no solo desde esta materia, sino en todas, es que a través del diseño y entender el paisaje para intervenirlo de forma adecuada, entendiendo no solo, digamos, los aspectos ambientales, jurídicos, sino también los sociales, los culturales, entendiendo que tenemos una dinámica global que nos va definiendo, se pueden hacer diferencias a partir del diseño. Aquí lo importante, y por eso es muy importante las universidades y la educación, chicos, al final del día, y que en ustedes siempre crezca un espíritu crítico, es que busquemos esas otras áreas de oportunidad donde ustedes no crean todo lo que se les diga, ustedes generen un propio criterio y un juicio sobre lo que pasa, que sean personas críticas y analistas de las situaciones,
si bien el diseño de paisaje no va a salvar al mundo, si ustedes son conscientes de todos esos aspectos y de la responsabilidad que tienen como universitarios y el papel que tiene la UNAM en este contexto por ser una universidad pública, es como podemos empezar a hacer cambios importantes. Yo se los comentaba en la clase, en el curso pasado cuando cerramos, es el papel que tiene si podemos trabajar de forma colectiva, es decir, con un fin común. Y generalmente las crisis son las que nos orillan a esos puntos, a esos parteaguas, literal, donde entendamos que tenemos que trabajar de forma conjunta con otros especialistas para hacer cambios significativos. O sea, no quiero que en ese sentido se abrumen, lo que quiero que es que entiendan un contexto, que ciertas dinámicas son más fuertes que otras. Eso no significa que no se puedan cambiar, pero la educación es una pieza clave. Y en la educación, el análisis crítico sobre todo lo que les enseñamos y la forma, o sea, que no se crean, al final del día no se crean todo lo que les decimos, ustedes tienen que empezar a distinguir ciertas realidades, ¿no? Que además coexisten, que entiendan que hay discursos y otras cosas son, o sea, una cosa es el discurso y otra es la realidad, y entonces que podamos cruzar esas dos para saber dónde estamos parados, y como diseñadores, pues consideremos todos esos aspectos y trabajemos junto como equipo, como diseñadores y en conjunto con la sociedad para generar cambios. Esa es la realidad, ¿no? Y el marco jurídico, aunque es lento, puede cambiar si nosotros estamos ahí, eh, pues presentes, ¿no? Tenemos que hacer esa tarea, ¿no? Entonces, para que no se me agobien así de, ay, no, bueno, sí es el fin del mundo, pero digo, la tarea es que nosotros nos pongamos a eh, las pilas y como alumnos críticos, como les dije, ustedes como colectivo pueden generar un montón de cambios siempre y cuando lo hagan de forma conjunta. Sí, Alejandra, dime. Ah, sí, bueno, es que, o sea, justo recordé ese documental porque yo recuerdo que lo vi en la secundaria. Entonces, no sé, bueno, me acuerdo también que el documental era mexicano, entonces pues no sé por qué quisieron dar como ese tipo de discurso. Y también lo comenté porque igual no recuerdo, no, más bien no tenía muy claro si lo recordaba bien, pero según yo sí decía más o menos eso. O sea, era un documental sobre el movimiento zapatista, ¿no? Pero recuerdo que al inicio, como las primeras, como el resumen que muestran antes de los documentales, dando el contexto, decían eso. Entonces ahorita me acordé y pues sí, o sea, no entiendo por qué siendo como un documental mexicano dieron ese discurso, o no sé por qué, o como por qué esa idea. Ay, Alejandra, es que es toda una historia. El tema acuérdate que los medios de comunicación son muy Sí, delicados porque siempre están, y está muy horrible. Luego les voy a mandar a ver si les interesa y lo leen cuando quieran. Este, pues están al servicio del mejor postor, es decir, el que mejor pague. Y los gobiernos han entendido que los medios de comunicación son el mejor vehículo de propaganda para lograr que esos discursos entren a la población y uno los crea como eso, ¿no? Por eso les decía, una cosa es el discurso y otra es la realidad o las cosas que pasan. Y también entender que existen distintas realidades. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque hay intereses de por medio, ¿no? Y casi siempre son tristemente económicos y se ve a una visión de corto plazo, esa es la realidad, ¿no? sí. Y tristemente para el tema de los pueblos indígenas, pues es aún más radical. Ustedes lo van a ir viendo perfilado también, pues para el tema de ustedes como los jóvenes, ¿no? O lo que hablamos ahora frente por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? O sea, el tema de género es también un tema político muy duro, hay ciertos intereses donde nos crean ciertas formas de pensar, ¿no? Y todos las asumimos como lo que es, ¿no? Eso debería de ser cuando la realidad no es así. O sea, no, porque no las han vendido muchos años y entonces todos nos hemos creído ese discurso durante 50 o 100 años o 75 o hasta más, ¿no? Hasta más cientos de años, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso la educación en este punto es fundamental, chicos, pero no es la educación de que ustedes crean todo lo que les decimos, incluso dentro de las aulas. Ustedes tienen que tener ese espíritu crítico de decir, bueno, a ver, yo no entiendo esto, o sea, solo hay una versión de los hechos, tengo que buscar otras, ¿no? Y siempre que se toca el tema de la consulta pública, por eso hay que tener mucho cuidado,
porque otra vez se construyen discursos, nos venden ideas, nosotros las asumimos como el hecho fin y último, cuando en realidad es lo que les digo, tenemos muchas otras realidades, son paralelas, y tendríamos que conocer, digamos, muchas de ellas para poder confrontarlas y realmente hacer toma de decisiones adecuadas, ¿no? Y adecuadas a esas realidades y a los momentos en los que cada uno vive. Pero eso es parte de todo este discurso que hay, ¿no? Que además es global, ¿no? Eso es muy duro. Entonces, estas cosas parecieran no ser importantes, pero cuando hablamos del marco jurídico y la práctica de las leyes, eso es algo, digamos, muy cotidiano, eso es muy duro en realidad. Entonces, incluso hasta en diseño, ¿no? Así como, esto es lo que deberíamos de diseñar, a esto es a lo que deberíamos de aspirar, cuando nos tendríamos que preguntar si esa es la única realidad y la única forma de hacer las cosas, ¿no? Y en términos del marco jurídico, eso es lo que pasa igual. Si las leyes son las únicas, si son perfectibles o no, si hay otra forma de hacerlo, a veces la ley dice una cosa y la práctica otra. Entonces, eso es parte de lo que tendríamos que estar siempre. Les digo, nosotros en la escuela les enseñamos ciertas cosas, pero ustedes siempre tendrían que preguntarse, ¿no? ¿Es esta la única forma de hacer? ¿No hay otra forma? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿No? Entonces, la consulta pública siempre abre, ¿no? Cuando tratamos este tema, ¿no? Que pareciera tan desconectado de todo lo que hacemos, abre este cajoncito en el que no siempre reflexionamos, ¿no? Siempre nos enseñan otras cosas en la escuela, estamos muy preocupados que si por la cuestión ambiental, o estamos muy preocupados por si se ve bonito, estamos muy preocupados que si es del gusto del profesor el diseño, o, 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 o si por los costos de la construcción, ¿no? Este, pero estamos inmersos en una realidad social, económica y política. Y a veces hay que sacar así los ojitos de la cabeza para ver qué hay más allá, para que aunque nuestro ámbito sea muy clarito del diseño, podamos observar esas realidades paralelas que suceden y tengamos los elementos siempre para tomar las mejores decisiones en ese contexto y en ese momento histórico en el que nos está tocando vivir, chicos, ¿no? Entonces, bueno, perdón por la reflexión, pero siempre es importante y eso siempre lo detona cuando hablamos sobre consulta pública, ¿no? Eh, bueno, son 10:57 y si están de acuerdo, vámonos a nuestro receso. Nos vemos como 16, 17, digo 11:07, perdón, para que sean sus 10 minutitos. Estiren las piernas, se laven su carita, vayan por más café, la cobija, lo que necesiten, pues para seguir a la segunda parte de la clase, por favor. No se desconecten, ya nada más con que apaguen sus microfonitos como están y nos vemos en unos 10 minutitos. Gracias, chicos. Históricamente ha habido estos conflictos entre tal y tal comunidad, hay desplazados de tal y tal lugar, la dinámica social y económica es esta, ¿no? O sea, no sé si me explique. Y ya desde ahí empieza un ejercicio crítico donde yo les digo, bueno, muy bien, y en este contexto, ¿qué mecanismos de participación pública puedo tener? Uno, desde la parte jurídica y dos, desde la parte, por ejemplo, antropológica, ¿no? A lo mejor hay otra forma de aproximarnos a la comunidad que no conocemos, que también tendrá sus propias normas y eso nos permitirá, pues, tener siempre un mejor acercamiento o más elementos para una toma de decisiones más adecuada al entorno y al momento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos eso presente, Rani, te aseguro que nuestra forma de diseñar va a cambiar, ¿no? Pero justo es como lo que hace falta muchísimo, ¿no? Como este replanteamiento del marco jurídico, dentro de las políticas, porque justo es como lo que más nos está trazando y más como arquitectos, paisajistas. Al final sí podemos tener nuestro diseño súper repensado y todo, y a la mera hora pues te lo bailan con las políticas que hoy o que han estado durante mucho tiempo que nada más retrasan. Pues sí, esa es la realidad. Pero si nosotros entendemos cómo se dibujan cómo se diseñan esas políticas o quién las realiza, entonces tendremos que tener una aproximación distinta. No sé si me explique. A lo mejor hasta nosotros diríamos el siguiente nivel no es estar diseñando, es estar construyendo las políticas públicas, ¿no? Es colaborar en otro nivel de diseño. Y eso lo van a ver mucho, pero no a nivel licenciatura, o sea, eso lo van a tener que construir en una maestría y a partir de ahí es como ustedes van a poder tener más elementos, ¿no?
pero aquí lo importante es que tengan esa inquietud y de decir, bueno, solo es esto de diseño, ok, si esto no está funcionando, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y ahí es donde viene realmente un espíritu crítico para decir, bueno, entonces hay que cambiar A o B o C, o, ¿no? Y eso te va a requerir que te prepares en otros aspectos de la vida para decir, no, a mí me interesa desarrollar políticas públicas de género en el espacio público. Muy bien, entonces me tendré que ir a estudiar, no sé, relaciones internacionales, un diplomado sobre políticas públicas, en fin, ¿no? Y después regresar al diseño como paisajista. Entonces, eso los lleva a que ustedes crezcan. Eso es lo más importante al final del día, ¿no? O sea, decir, ay, pues no puedo resolverla. No, ¿cómo no? O sea, hay que entender el problema, qué herramientas necesito y a partir de ahí, entonces, yo cómo puedo generar un cambio, ¿no? Y ahí se vuelve importante que desde ahorita sepan trabajar en equipo. Uno, dos, que sepan negociar, ¿no? Tres, saber que necesitan una formación en otra área para lograr el objetivo de lo que ustedes quieren, ¿no? Y eso significa mucho trabajo porque a los paisajistas solo lo ven, como dice Andrea, pues alguien que trabaja con plantas, ¿no? Y no con políticas públicas. Si tengo oportunidad, les voy a invitar a una chica que fue alumna mía, que le costó mucho trabajo, pero hoy día está en la Secretaría de Medio Ambiente en un tema de barrancas, por ejemplo, ¿no? Y ella dijo, es que quiero hacer un cambio. Claro, ahora ella me dice, bueno, pues lo primero que hago es así, desde aprender a podar árboles, ¿no? Y dónde está el cambio estructural en las políticas públicas de barrancas. Pero lo importante es que llegó a donde quería y a partir de ahí es como ella va a poder construir, ¿no? Pero eso te lleva un tiempo y una curva de aprendizaje, ¿sale? Lo importante es que ustedes así, en este panorama, cuando se están formando, así como esponjitas, digan, oh, por Dios, hay un mundo más allá de lo que nos enseñan incluso en las aulas. Y eso es lo más importante, que a partir de ahí ustedes construyan. Bueno, esa es mi opinión, René. Ahí sí es mi opinión. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. No sé si alguien más quiera comentar algo o se me quedó ahí algún comentario en el chat, porque tengo que hacer como hartas cosas todavía más. Bueno, entonces si están de acuerdo, vamos a continuar. Enrique, habías abierto tu micrófono, ¿querías decir algo? No, lo abrí por error, perdón. Yo dije, ay, ahorita quiere participar Enrique, pero bueno, está bien. No, perdón. No, ustedes pueden hablar todo lo que quieran, pues yo no tengo problema. Lo malo es que nada más me quedan 20 minutos de clase, un poquito menos. Bueno, vamos a tratar de acelerar y vamos a ver qué otro de los aspectos importantes dentro de este contexto o esta perspectiva sobre la consulta, este panorama que yo les quiero dar sobre la consulta y la participación pública es el acceso a la información. El acceso a la información se vuelve un vehículo importante para la toma de decisiones, tanto como usuarios de un espacio como aquellos que lo van a diseñar. Y diseñar, como ya lo comentaba con Rodney, en diferentes dimensiones. Puede ser desde una política pública hasta el propio espacio de forma material que queremos transformar, ¿no? En un proyecto de arquitectura de paisaje. Entonces, el acceso a la información se va a construir en esta figura, en este contexto de Estado. Por eso les digo que el Estado se vuelve fundamental y el marco jurídico en este momento se vuelve fundamental porque ahí son los instrumentos que nos dan la posibilidad de nosotros tener esa garantía individual o colectiva para tener, en este caso, un acceso a cierta información. Todos ya han escuchado que nosotros tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información que hoy nos permite preguntar cosas desde de dónde se compran las plumas que se ocupan en la Secretaría de Hacienda Pública hasta cómo se usan los recursos fiscales que se recuperaron el año pasado, en fin. No es algo que nosotros hagamos de forma muy usual como arquitectos paisajistas, se van a dar cuenta que no es algo muy cotidiano, pero por ejemplo cuando nosotros queremos intervenir en un área natural protegida o a lo mejor en una zona costera que nos interesa, o hay un proyecto en un manglar y resulta que, o hasta en su propia colonia, que quieren construir un nuevo fraccionamiento con muchos pisos y que van a demandar mucha agua, es una forma de hacer la defensa de esos recursos, del propio espacio público, de las áreas verdes, pedir esa información sobre esos proyectos para que nosotros tengamos información necesaria para hacer escuchar nuestra voz en relación a un proyecto, ¿no? Entonces, como verán, tiene como muchas vertientes y aquí lo importante es, otra vez, dentro de un contexto del Estado, tiene una forma de gobierno específica, que en este caso es la democracia, que digamos que nosotros funcionaría porque tenemos las votaciones, nosotros podemos elegir
de forma libre a quien nos va a gobernar en principio. Y entonces en este contexto nosotros podemos tener ese derecho a la información. Y entonces tenemos, este derecho a la información tiene a su vez 4 variantes, que es el derecho de opinión, como comentaba con Rodney, lo que yo pueda opinar libremente de un tema, ¿no? Sin importar raza, sexo, preferencia sexual, shalala, yo tengo un derecho de opinión, de expresar lo que pienso, de opinión, de tener mi propio criterio, de expresión, que es poderlo comunicar a alguien más, de distintas formas, escrita, oral, ¿no? Hasta gráfica, ¿no? Tenemos el derecho a la información, en este caso de prensa, es decir, de un círculo específico, que en este caso son los periodistas, ¿no? Como tal, que ejercen el periodismo, que es todo un tema, y obviamente el propio derecho de información, es decir, que yo tenga acceso a datos, a documentos que nos permitan a nosotros entonces tomar decisiones sobre ciertos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, el derecho de información entonces es sobre investigar, recibir y difundir información veraz y oportuna de los medios de comunicación. Aquí, como yo les decía y como Ronnie bien comentaba, los medios de comunicación son fundamentales, los medios de comunicación masiva, que pueden ser hoy día el periódico, bueno, casi nadie lee el periódico, pero bueno, el periódico, la televisión, la radio, el internet, las mismas redes sociales se vuelven ahora una forma de comunicación. Es importante que nosotros podamos tener esta información que está en poder del Estado, o sea, el Estado conoce de muchos temas, porque van a tomar decisiones, por ejemplo, cuando hablamos de estos instrumentos de planeación, los programas y planes de desarrollo tienen que ser divulgados, tienen que ser dados a conocer, porque nos afectan a todos nosotros en todos nuestros derechos, ¿no? Entonces es información que el Estado maneja porque es su propio proyecto de país, ¿no? Entonces tendríamos que tener nosotros acceso a esa información que tiene el Estado. Lo que les decía, desde el presupuesto, una de ellas, por ejemplo, puede ser el presupuesto participativo, del cual nosotros podemos utilizar recursos o bajar recursos para los proyectos de arquitectura de paisaje. Bueno, aquí se vuelve importante entonces el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Es decir, que como nos atañe a todos, pues entonces es algo que tiene que ser del dominio de todos los mexicanos por ser justo mexicanos. Vamos a ver que tiene una vertiente de transparencia, es decir, que toda la información debe de estar accesible a todos nosotros, y a eso se refiere con la transparencia, que yo puedo pedirle cuentas al Estado de lo que está haciendo, ¿no? Y que él me diga, así como no, o sea, claro, todo esto te lo puedo comunicar sin ningún problema, ¿no? Es decir, que por eso ahí se vuelve importante cuando reservan la información por ciertos periodos de tiempo. Seguramente en las noticias ustedes han escuchado que dice, la federación se va a reservar 30 años los contratos que se hicieron para el aeropuerto. Y dices, no, mi vida, porque son recursos de hoy que me tienes que transparentar. O sea, tú no puedes ocultar información 30 años porque pueden prescribir, es decir, pueden ya no ser sujetos de investigación y por lo tanto de judicialización si alguien hizo un abuso de ciertos recursos. Entonces, por eso la transparencia es fundamental. Y por eso se pelea mucho que no se reserve la información, porque pues nos afecta a todos, y si hubiera algún crimen, como crimen, no quisiera decir de muerte, ¿no? Pero si hubiera algún delito que perseguir, a veces puede ya no estar vigente para ese tiempo, y pues entonces así no hay culpables, sino así no puede ser, ¿no? Siempre recordemos que a cada obligación hay un derecho, y a cada derecho hay una obligación, y una de ellas es la transparencia en este acceso a la información. Entonces, eso significa que nosotros podemos acceder a datos, registro y todo tipo de información que esté en poder de entidades públicas, así como de empresas privadas, ojo, que ejercen gasto público. Y gasto público es porque es el dinero de todos nosotros que se recauda a través de los diferentes tipos de impuestos que nosotros pagamos. Y que además cumplen funciones de autoridad, es decir, que ellos deciden, ¿no? Como habíamos platicado, sobre ciertos temas, ¿no? Bueno, entonces todo eso va a contribuir a la toma de decisiones, y como yo les comentaba, en términos de diseño se vuelve importante porque el acceso a la información sobre todo de tipo de proyectos
en el ámbito de los recursos naturales o del aspecto ambiental, pues se vuelven fundamental, ¿no? Porque nosotros estamos pues metidos en todo ese asunto. Y también en relación, por ejemplo, al patrimonio cultural, es decir, si se hubiera alguna intervención en alguna zona arqueológica, se vuelve fundamental para esos temas, ¿no? Para que nosotros sepamos, voy a Axel, qué se pretende hacer y si se puede modificar ese proyecto, pues siempre en favor de la protección de ese recurso y obviamente de nuestros derechos y acceso a esos otros recursos. Ahora sí, Axel, dígame. Cuando está esto de acceder a datos y registros que tienen que ver con el gasto público, ¿hasta qué punto podemos como acceder o tener información? Lo que pasa es que, bueno, apenas hace unos meses me dio curiosidad y me metí a la página de mi municipio y aparecía, no es como, no es como que muy amigable luego estas páginas, la interfaz es muy difícil de encontrar cosas que uno está buscando, pero encontré como una especie de desglose de en qué se iba el recurso público y se me hizo raro porque habían luego conceptos de 2 millones en calles que no abarcaban ni 100 metros. Entonces, no sé, eso tenemos que, aún es posible que hagamos solicitudes o mandar correos para tener como un desglose más específico de los conceptos o ya no se No, puede. claro que sí se puede, Axel. Nada más que, bueno, el procedimiento como tal yo lo desconozco porque nunca he solicitado, pero sí existe. O sea, existe el portal. Bueno, primero te tengo que reconocer, como tú dices, las interfaces no son amigables porque está el derecho al acceso a la información, pero no está tan fácil llegar a ella. Esa es la realidad, porque la esconden. O sea, ellos dicen, si yo la colgué del internet, a que la encuentres es otra cosa, ¿no? Porque así se escudan. Ellos dicen, yo la publiqué, ya cumplí con mi tarea. Existen las oficinas específicas de acceso a la transparencia, por eso tienes muchos de acceso a la información o de transparencia. Y es a través de esos portales que tú pides cuentas. Ahora, existen formas de pedirlo, sí. Ahí sí los abogados sí le tienen que saber hasta cómo redactar para pedir la información. Este, déjame ver si puedo contactar a alguien para que nos platique, porque eso generalmente sucede cuando hacen mucho la defensa, por ejemplo, de los pueblos o comunidades ante megaproyectos. Los abogados se especializan en pedir esa información y claro que te la van a dar, pero hay que pedirla de cierta forma para que funcione. Entonces, en realidad sí se puede, sí tienes derecho a pedirla, pero hay que cumplir con una serie de formatos. Y hasta donde yo entendí con estos abogados en algunos de los cursos que yo tomé, la tienes que pedir de cierta forma, redactar digamos, tu solicitud de cierta forma para que no te la niegue, ¿no? Entonces es desde usar los términos, no, porque no me acuerdo si te piden para qué la quieres, no me acuerdo, o a favor de quién, pero existen formatos, pues. Eh, y en principio, a menos que esté reservada esa información y que te digan por qué y en qué diario oficial, en principio te deberían de dar hasta todos los gastos de la cuenta pública, por ejemplo, del municipio. Y entonces te tendrían que hacer un desglose hasta de la engrapadora que compraron, o si la mandaron rentar o componer, ¿no? Pero sí necesita uno tener muy claro la estructura de cómo está organizado el municipio y quién es responsable de esa partida y hasta la forma en la que se pide, pero en principio sí se puede, no está reservada. Ok, gracias. No, pues de qué, y si localizo el abogado, te digo, es que nos contaban de este caso para una presa, una de las tantas presas que se hicieron en el periodo del sexenio pasado, porque estuvieron en un caso peleando estos abogados y entonces consiguieron la información. Pero ellos te argumentaban algo así como el derecho al desarrollo, por ejemplo, ¿no? En función de esta localidad, por su derecho al desarrollo, solicitamos la siguiente información sobre la presa, pero sí, ya ahí sí, en realidad necesitas un abogado con judo para hacer la solicitud, ¿no? Pero sí se puede. Y pues podríamos preguntarle total, lo peor que nos puedan decir, ay, no, secreto, ¿no? Y bueno, ya. Pero sí se puede en principio. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces todo esto es importante porque va a contribuir a la toma de decisiones en relación a los proyectos.
Ahora es muy importante que el derecho a la información lo podemos pedir a partir de un titular colectivo, es decir, como le comentaba ahorita Axel, que puede ser que es una comunidad, por eso es muy importante que estén organizadas, ya sea, puede ser desde una comunidad que esté organizada en un ejido, ¿no? Y el ejido esté bien constituido con su asamblea, y esa asamblea ejidal tenga a su vez a su representante legal, y por eso se vuelve importante porque a nombre de ese colectivo, esa persona o ese representante puede solicitar la información o puede ser a partir de un titular particularizado, es decir, de forma individual. A lo mejor Erika Miranda quiere pedir el informe a yo que vive en la alcaldía de Tlalpan, o pedir a la delegada el ejercicio presupuestal del presupuesto participativo del año pasado y cómo se ejerció, a qué empresas y qué proyectos se hicieron para la colonia La Fama, por ejemplo, ¿no? Entonces lo hago a mi nombre. Entonces ese derecho a la información, como les digo, puede ser a favor de un colectivo o de una persona individual. Bueno, aquí señalaba esta vertiente de transparencia por lo siguiente. Uno, la transparencia en términos generales lo que significa es claridad, limpieza y diafanidad. Y eso lo que implica en términos, digamos, políticos es una buena opinión. Miren, una buena opinión y fama de integridad y una rectitud de intención de buen obrar. ¿Qué significa la transparencia en un ámbito público? La transparencia significa que el gobernante tiene que dar cuentas claras y tener entre sus cualidades la honestidad. Y eso significa también para los gobernados que haya una forma de participación ciudadana, ¿no? Es decir, que nosotros podamos estar incluidos en la toma de decisiones de forma directa a través de diferentes mecanismos. Digo, para eso elegimos a nuestros representantes, nuestra asamblea legislativa, nuestros diputados, senadores, shalala, rock and roll, gobernadores. Pero también de forma individual o colectiva podríamos hacer una participación en la toma de decisiones. Y eso implica también un respeto a las reglas. ¿Qué busca en su conjunto la transparencia? En principio es erradicar la corrupción y con ello consolidar el Estado democrático y erradicar la cultura del secreto o la opacidad. Entonces quiere decir que hay una rendición de cuentas al final del día, donde todo lo que se hace por una razón y hay una claridad de por qué se toman ciertas decisiones. Ahora sí, Miriam, dígame. Ay, no, es que saltó. Ay, saltó sola. Un error, hola, perdón. Ay, Miriam, ¿qué pasó? Yo ya me emociono que van a hacer preguntas difíciles, pero bueno, está bien. Ya me salvé entonces de contestar algo difícil. Bueno, entonces al final del día la transparencia, de eso se trata. Por eso está en el contexto de un Estado, ¿no? Que tiene una serie de instituciones y que se enmarca en un sistema de gobierno que es la democracia al final del día, ¿no? Donde se busca que todos en principio, tengamos los mismos derechos y participemos de forma activa, o sea, no nada más de pasiva. Ya voté por alguien y que ya decidan ellos por mí. Que eso es mucho de lo que se nos ha enseñado. La idea de estos mecanismos de participación y la transparencia es que nosotros, así como dijo Axel, yo tengo una duda, ¿cómo gastaron 2 millones de pesos en una calle que mide 50 metros y yo la veo igual que el año pasado? O sea, ¿qué está pasando con el dinero? Entonces, el ejercicio de preguntar qué está pasando ese es un derecho a la información al que yo tengo, que me da garantía la propia Constitución y que el gobierno me tiene que responder porque su tarea cuando él se eligió como plataforma política era garantizar eso, una rendición de cuentas, ¿no? Cosa que es algo que tendremos que practicar más con el tiempo y que en términos de proyectos de arquitectura de paisaje, como les digo, es así de, bueno, yo quiero saber hasta para el siguiente año cuál va a ser el presupuesto para las áreas verdes una vez que se haya aprobado para ver si yo puedo bajar recursos o cuáles son, digamos, todos los programas a los que yo podría tener acceso para bajar recursos para generar un proyecto con la comunidad o con el municipio de Nicolás Romero, por ejemplo, en el Estado de México, para tal pueblo indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata porque tú puedes tomar decisiones en relación a eso. Me quedan como 3 minutitos, me voy a quedar aquí nada más y entonces la idea es en términos cronológicos, en una línea del tiempo, entender que la idea esta idea de rendición de cuentas y transparencia y de acceso a la información tiene su origen
en 1977 como una garantía constitucional que se emitió en el artículo 6º. Para 1996 hubo una tesis en la Suprema Corte de Justicia donde se hablaba de las garantías individuales, el derecho a la información como una garantía individual, se dio en un caso específico y hablaba del derecho a la información en la Suprema Corte, como les comento, ¿no? En el momento en el que, digamos, como yo les platicaba, se dio esta revisión en la Suprema Corte de Justicia y se dio este reconocimiento, se constituye como tal como un derecho social, es decir, al que todos los mexicanos tenemos, pues eso, es una garantía que podemos exigir. ¿Qué pasó? Que en 2001, voy Juan, en 2001, en el gobierno de Vicente Fox, se generó este proyecto para consolidar, digamos, su plataforma política, se habló de esta transparencia y se consolidó entonces después de derecho social pasó a ser un derecho político. Es decir, que es un ejercicio que todos podemos tener y que podemos ejercerlo, ¿no? Y para 2002, con esa plataforma política, con el cambio de régimen y todo lo que se buscaba, se generó la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información, y por lo tanto también se generó una institución que pudiera tutelar y cuidar que se vigilara el cumplimiento de esta ley, que en ese entonces era el Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información. Digamos que a partir del 2002, eso lo que permitió es que se constituyera como un derecho humano, es decir, como una garantía inherente a todos por solo ser, ahora sí que por ser seres humanos y ser mexicanos, tenemos el acceso a la información. Juan, ¿qué me ibas a comentar? Porque ya me quedan 2 minutos y ya se tiene que ir a clase. ¿Ya salió corriendo Juan? Ah, no, acá está. Podía encender el micrófono. Yo creo que también va a haber límites en cuanto a esa información que solicitemos, por ejemplo. Espero que nos den información si solicitamos, queremos saber cuál es el tipo de armamento con el que cuenta el ejército, creo que por razones de seguridad nacional no nos lo van a dar. Si queremos conocer los planos estructurales del edificio de X Secretaría de Estado, pues tampoco nos lo van a dar, ¿no? Porque no es información que sea de nuestro interés realmente y es pues, seguridad nacional. Entonces creo que sí. Sí, Juan, efectivamente, sí va a haber un tipo de información que va a estar reservada. Digamos que, como tú lo bien señalaste, es de seguridad nacional. Ahí lo difícil es cuando hay una línea muy delgada entre lo que el que esté en el gobierno, en el poder, diga esto es por seguridad nacional, cuando sí es un acceso a todos nosotros. Mira, yo te puedo platicar algo que me parece fundamental e irónico, porque todos los minerales habidos y por haber en este país deberían de ser de seguridad nacional. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque son los recursos con los que tú cuentas. Quiero que sepas que esa información se divulgó a nivel internacional y esa información para todos los mexicanos no estaba accesible. Entonces, ahí hay una línea muy delgada de discrecionalidad, sí es cierto. Yo no puedo dar a conocer las instalaciones militares, por supuesto que no, pero yo sí tendría que dar acceso a la información sobre los contratos que tienen las empresas militares o el propio ejército en la construcción por ejemplo, del aeropuerto internacional, porque es dinero público. Entonces, hay una línea muy delgada, por eso te digo que todo está entrecruzado por los aspectos políticos. Pero para el caso de ustedes que sí trabajamos, para el caso de los arquitectos paisajistas que trabajamos con estos proyectos de espacios públicos, digamos que casi toda la información está accesible o debería de estar accesible, ¿no? Sobre todo la información ambiental, por ejemplo, ¿no? O la generación de proyectos estratégicos, incluso de energía, también deberían de estar accesibles pues para la toma de decisiones en términos de impactos ambientales, de impactos culturales, porque todos tienen otras implicaciones los proyectos, no sé si me explique, a lo mejor no me van a especificar el diámetro de los gasoductos, pero sí me tienen que dar el trazo, porque eso sí va a tener repercusiones sobre el resto de los recursos naturales de la región donde atraviesan los gasoductos o los parques eólicos. A lo mejor no me van a dar el diseño específico de los aerogeneradores o de las celdas solares de las plantas fotovoltaicas,
porque eso sí, además tienen un tema de tiene un nombre, ahorita me voy a acordar, como de derechos de autor, pues, por la tecnología que desarrollas, pero sí me tienes que dar sobre el emplazamiento. Entonces ahí hay una línea muy delgada entre ciertos temas, ¿no? Pero al final del día recordemos que la transparencia es por el uso de recursos que se están haciendo públicos, ¿ok? Entonces habrá aspectos que se puedan reservar, pero otros no. Propiedad intelectual, ay, gracias, sí, eso quería decir. Bueno, miren, ya son las 12 y ya como si fuese bien rápido. Pues les agradezco mucho su atención, chicos. Vamos a seguir viendo otras 2 presentaciones más en el transcurso de estas 2 semanas y empezaremos ya con su ejercicio de vinculación y las explicaciones puntuales y concretas para desarrollar el ejercicio que cada uno va a aplicar, ¿no? De las preguntas que tienen para su viabilidad jurídica. No me queda más que agregarles, como siempre, que tengan un excelente inicio de semana. Por favor, cuídense mucho si tienen que salir. Siempre bien su cubrebocas, por eso les mandé la información de cuál es el mejor. Ojalá puedan invertir en eso porque esa es su salud y la de sus familias. Pues no me queda más que esperarlos con muchas ansias locas, por ahí dirían, el lunes de la próxima semana. Y pues por aquí nos vemos. No va a haber tarea esta semana, así que pero las que siguen ya se van a acabar las vacaciones y entonces ya vamos a trabajar. Pues como siempre, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Oye, Erika. ¿Te quieres quedar al final?